Primer libro de las Crónicas, capítulo 26. Vamos a orar. Señor nuestro, requerimos tu dirección, requerimos tu iluminación a través del Santo Espíritu en este momento y ahora, Señor, porque no deseamos abrir tu palabra solos, sino con tu santa presencia. Entonces podremos oír tu voz que nos susurra al corazón. Acompáñanos. En el nombre de Cristo. Amén. Esta es una lista de las divisiones de los porteros, de los corazitas. Meselemías, hijo de Coré, uno de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemías, Zacarías, el mayor, Jediael, el segundo, Zebadías, el tercero, Jatniel, el cuarto, Elam, el quinto, Johanán, el sexto, y Elioenai, el séptimo. Los hijos de Obed-Edom, Semaías, el mayor, Josabad, el segundo, Joa, el tercero, Sacar, el cuarto, Natanel, el quinto, Amiel, el sexto, Isacar, el séptimo, y Peuletai, el octavo, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Semaías, hijo de Obed-Edom, tenía hijos que eran líderes capaces y tenían gran autoridad en la familia de su padre. Los hijos de Semaías, Otni, Refael, Obed y Elzabad. Sus parientes, Elijú y Semaquías, también eran hombres capaces. Todos estos descendientes de Obed-Edom, más sus hijos y nietos, un total de 62. Eran hombres capaces, bien calificados para su servicio. Los 18 hijos y hermanos de Meselemías también eran hombres capaces. Josa, uno de los hijos de Merari, puso a Zimri como líder entre sus hijos. Aunque no era el primogénito, entre sus otros hijos estaban Hilcías, el segundo, Tebalías, el tercero, y Zacarías, el cuarto. El total de los hijos y parientes de Osa era de 13. Estas divisiones de los porteros, a través de sus jefes de familia, servían en la casa del Señor, al igual que sus hermanos. Cada puerta fue asignada por sorteo a diferentes familias, la menos importante igual a la más importante. La suerte de la puerta oriental recayó en Meselemías. Entonces echaron suerte sobre su hijo Zacarías, consejero, sabio y perspicaz, y la suerte de la puerta del norte le correspondió a él. La suerte de la puerta del sur correspondió a Obed-Edom, y la del almacén a sus hijos. Supim y Josa recibieron la puerta del oeste y la puerta de Salet en el camino que sube. Estaban siempre vigiladas. Había 6 levitas de servicio cada día en la puerta oriental, 4 en la puerta norte, 4 en la puerta sur y 2 a la vez en el almacén. 6 estaban de servicio todos los días en la puerta oeste, 4 en el camino principal y 2 en el patio. Estas eran las divisiones de los porteros de los hijos de Coré y los hijos de Merari. Otros levitas, bajo el mando de Ahías,
estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de lo que había sido dedicado a Dios. De los hijos de Ladán, que eran los descendientes de los gersonitas a través de Ladán, y eran los jefes de familia de Ladán el gersonita. Jehieli, los hijos de Jehieli, Setam y su hermano Joel, estaban a cargo de los tesoros de la casa del Señor. De los amramitas, los isaritas, los hebronitas y los uzielitas, Sebuel, descendiente de Gersón, hijo de Moisés, era el principal encargado de los tesoros. Los parientes por parte de Eliezer fueron Rehabías, Jesaías, Joram, Sicri y Selomot. Selomot y sus parientes estaban a cargo de todos los tesoros de todo lo que había sido dedicado por el rey David, por los jefes de familia que eran los comandantes de millares y de centenas, y por los comandantes del ejército. Dedicaron una parte del botín que habían ganado en la batalla para ayudar a mantener la casa del Señor. Selomot y sus parientes también se encargaron de las ofrendas dedicadas al Señor por Samuel el vidente. Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia. Todas las ofrendas dedicadas eran responsabilidad de Selomot y sus parientes. De los isaritas, Kenanías y sus hijos recibieron funciones externas como funcionarios y jueces sobre Israel. De los hebronitas, Hasabías y sus parientes, 1,700 hombres capaces, fueron puestos a cargo del Israel al oeste del Jordán, responsables de todo lo relacionado con la obra del Señor y el servicio del rey. También de los hebronitas salió Jericó, el líder de los hebronitas, según las genealogías familiares. En el año 40 del reinado de David se examinaron los registros y se descubrieron hombres de gran capacidad en Jazer de Galaad. Entre los parientes de Jericó había 2,700 hombres capaces que eran líderes familiares. El rey David los puso a cargo de las tribus de Rubén y Gad y de la media tribu de Manasés. Eran responsables de todo lo relacionado con la obra del Señor y el servicio del rey. Apreciados amigos, bienvenidos a Reavivados por su palabra. Nos encontramos ya en el capítulo número 26 del primer libro de las Crónicas. Y deseo preguntarte, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo el Señor dirige tu vida? Espero que bien. Vamos a ver 3 lecciones y la aplicación a nuestra vida. En primer lugar, la presencia de Dios en tu vida traerá bendición a ti y a tu familia. En el versículo número 5 leemos lo siguiente. El sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. ¿Quién era Obed-Edom? Para eso tenemos que retroceder al capítulo 13. En el verso 13 y 14 mencionan que llevó el arca a casa de Obed-Edom y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom. Obed-Edom era aquel donde habían dejado el arca del Señor, porque Usa había extendido su mano, había agarrado el arca
de manera irreverente, sin respetar lo que Dios había dicho, y murió en ese lugar. Entonces dejaron el arca en la casa de Obed-Edom, y dice que por esa causa él fue bendecido. Y ahora, ¿cómo vemos la bendición, la evidencia de la bendición? Pues justamente en este capítulo, porque menciona que él tuvo 8 hijos, el primero, el segundo, hasta el octavo. Y como hemos dicho en el capítulo anterior, tener hijos era considerado como una señal de bendición de lo alto. Ahora, de esa manera se puede comprobar que él sí fue bendecido, por el hecho de que el arca, la presencia de Dios estaba allí en su casa. De la misma manera, ¿tú quieres ser bendecido? Trae la presencia del Señor a tu vida. Trae la presencia de Dios a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tu matrimonio, a tu emprendimiento, a tu negocio, a tu profesión, a tu ocupación, a tus sueños, a tus planes, etcétera. ¿Recuerdas el relato cuando Jesús hizo el primer milagro en unas bodas en Caná de Galilea? Se menciona que faltó el vino en esa boda, pero gracias a Dios habían invitado a Jesús y él estaba allí, su presencia estaba allí. Entonces Jesús proveyó a través del milagro de la conversión de agua en vino y proveyó el mejor vino. Asimismo, tú también invita a Dios a tu vida, a tu familia, y el Señor proveerá, su presencia traerá bendición. Pero debes de estar dispuesto a guardar su palabra y sus mandamientos. En segundo lugar, queridos amigos, seamos valientes y esforzados para toda obra que Dios nos encomienda. En el verso número 6 menciona: también de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres porque eran varones valerosos y esforzados. No era cualquier persona, sino eran personas valientes, esforzadas. Y en el verso número 14 dice: y la suerte del oriente cayó a Semalías o Selemías, y metieron en las puertas a Zacarías, su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte. Entonces, Dios quiere que tengamos habilidades en el cumplimiento de la misión, ser valientes, esforzados, y como el versículo último que leímos, debemos de ser entendidos, es decir, capaces, capacitados con lo que se debe de hacer. Y Dios quiere eso en su causa, que las personas estén capacitadas y sepan muy bien lo que hacen, ya sea el ministerio pastoral, el ministerio de los ancianos, diáconos, etcétera. Debemos de prepararnos. Y qué bueno que la iglesia muchas veces fomenta la preparación a través de encuentros donde capacitan. Participa de esas capacitaciones. Y el Señor vendrá a tu vida y también te bendecirá. En el contexto en que leemos, se refiere a que debieron ser muy esforzados esos porteros, y porque era una tarea no muy fácil, tenían que estar cuidando
eran como agentes de vigilancia y debían estar al tanto, en alerta constantemente porque tenían que vigilar las cosas que estaban bajo su cuidado, su custodia. Algunos seguramente eran jefes de grupos y tenían que tener una labor pues de responsabilidad. Pero sea cual fuera la responsabilidad, a Dios le agrada la honestidad, la transparencia. Cuando no es así, el Señor mismo disciplina a su pueblo. Seamos personas honestas, transparentes y también valientes y esforzados y entendidos. Dios quiere que nos capacitemos, Dios quiere que estemos permanentemente listos para hacer la obra del Señor en donde nos ha mandado. Vayamos a capacitaciones, leamos libros, puedes ver videos, etcétera, pero capacítate para hacer la obra que Dios te ha dado de la manera más eficaz posible. En tercer lugar, finalmente, amigos, somos mayordomos de los tesoros de Dios. Administremos fielmente. En el verso número 26 menciona: Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas y los jefes del ejército. En este versículo vemos que se les asignó cuidar los tesoros que habían, todos los tesoros. Recordemos que David había conquistado y había traído muchísimas cosas, bastante oro, plata, bronce, escudos, etcétera, y tenían que ser resguardados porque tenían mucho valor. Y estas personas pues tenían que ser personas muy inteligentes, muy sagaces, digámoslo así, fuertes para cuidar. Tenían que tener un carácter eh, decidido, no digo violento, pero sí tenían que tener un carácter firme para colocar orden en las cosas de Dios. Así también nosotros somos mayordomos de los tesoros de Dios. En algún momento alguien inventó esta frase: debemos de cuidar las 4 T's. La T número 1 es la T de tesoro, es decir, todos los bienes que el Señor te ha dado, materiales, cosas que tienen que ver con la economía, debemos de cuidar y usar sabiamente para la gloria de Dios. La T número 2 es la T de templo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos de cuidar. No podemos colocar al cuerpo cosas que van a dañar, que le van a causar enfermedades. Al contrario, cosas que le van a nutrir o que le van a dar salud. Cuidar el cuerpo, tener buena salud, es parte de la mayordomía. La otra T, número 3, es el tiempo. Las horas que se van nunca más vuelven, jamás, se van para siempre. Por eso Dios nos ha confiado también el tiempo y debemos usarlo sabiamente. A través de lo que tú haces en las horas del día, se ven tus prioridades. El tiempo que pasas con Dios muestra el grado de consagración y comunión que tú tienes. El tiempo que dedicas o dedicamos a las cosas que no son de Dios, que son perjudiciales, indica el grado de tibieza espiritual que tenemos. Por tanto, cuida el tiempo y aprovecha sabiamente. Y finalmente la T número 4 es la T de talento.
Dios nos ha confiado talentos que debemos de cuidar, que debemos de explotar para su gloria. Dones que el Señor nos dio, que debemos usar para su gloria, para Él, para traer más personas al Señor. Todos tenemos dones diferentes, pero debemos de utilizar. No lo olvides. Finalmente, la aplicación para nuestra vida. Cuidemos de todo aquello que Dios coloca en nuestras manos. Daremos cuenta de ello. Y así como aprendimos hoy, los porteros pues tenían que cuidar las cosas de Dios, la ciudad, los tesoros. Así también nosotros tenemos que cuidar de las cosas de Dios. Seamos esforzados y valientes en la obra del Señor. No seamos permisivos y cuando hay que poner orden, pues hay que colocar orden con amor, con la ayuda del Señor. Vamos a terminar ahora con una oración. Padre nuestro, muchas gracias, Padre, por darnos el gran privilegio de ser administradores, mayordomos de la multiforme gracia de Cristo. Algunos con derramamiento de dones, de frutos del Espíritu Santo, algunos con sus talentos, ya sean bienes, ya sea con su cuerpo, con su tiempo o con los tesoros, etcétera. Ayúdanos a serte fiel, Señor, y utilizar los recursos que nos das adecuada y sabiamente. Por favor, oh Señor, necesitamos, oh Señor, tu gracia en nuestras vidas. Gracias por tu palabra que nos guía cada paso y bendice a mis amigos que ven tu palabra todos los días, que sean grandemente bendecidos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.